Gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a nuevamente compartir una noche más de enseñanza, de palabra. Y damos gloria a Dios por cada uno de los que están aquí conectados. Gracias al Señor por los que están aquí, por los que puedan posiblemente ver esta enseñanza más adelante. Como ustedes bien saben, en medio de la enseñanza, muchas veces el Espíritu Santo nos da palabra, nos da nuestro logos, nuestro rema, lo que necesitamos, pero eso debe fluir del Espíritu Santo en lo que Él quiera hacer con lo que vamos a entregar. Así que estemos preparados, siempre atentos, no solamente para escuchar una enseñanza que nos muestre pues esos códigos que nos ayudan a entender, a ubicarnos de parte de Dios, a ser buenos testigos fieles del Señor, a estar preparados para toda buena obra, a no caer presos de vientos de doctrina, a no ser atraídos por doctrinas de hombres, por idolatrías hacia hombres, que muchas veces en vez de llevar a las personas a Jesús, a la salvación, al Señor, los llevan hacia sí mismos. No es la intención de la palabra. Por eso que el apóstol Pablo dice que ni el que planta ni el que riega es algo, porque solamente somos servidores de Dios y todos vosotros sois labranza de Dios. Ese es el espíritu, esa es la consigna, que nosotros podamos ser canales de bendición, que mostremos la luz, y la luz es nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer una oración corta de mi parte también, para que el Señor añada también bendición a todos. Amante Dios y Padre Celestial, te doy gracias esta noche porque has permitido, Padre, que a pesar de todas las cosas y de compromisos, tareas, hay un grupo de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, todos estamos en esta noche reunidos en este lugar, cada uno en su casa. Pero tu palabra dice, Padre Santo, que hay principios que van mucho más allá de estar en un solo lugar, en un recinto. Y es que donde todos estemos de acuerdo sobre cualquier cosa, tú también oirás desde los cielos. Padre bueno, Padre Santo, en esta noche estamos de acuerdo en un solo sentir y nos ponemos de acuerdo en un solo sentir. Que tú, Señor, ministres a nuestros corazones, que tú, Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo, nos muestres la iluminación de lo que está revelado. Te pedimos por lo que dice Efesios 1, espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo para ver lo que ya está revelado. Te pedimos perdón y nos ponemos a cuenta, Espíritu Santo, si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos ofendido de palabra, de comisión o de omisión. Queremos venir delante de ti para recibir por tu palabra el consejo, por tu palabra la luz, y bendecimos a todos aquellos que vayan a ver esta enseñanza hoy y mañana y hasta que tú vengas por nosotros, Padre Santo, hasta que tú vengas por tu iglesia, hasta que tú vengas por tu pueblo, a los que tú has redimido y has guardado. Te damos gracias por todas las cosas que has hecho por cada uno de nosotros. Primero que nada, damos gracias por tu sacrificio que diste en la cruz del Calvario. Damos gracias también por ese regalo incalculable de la salvación, que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos ponemos a cuenta, Padre, en esta hora, todo te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. En esta noche seguimos con una serie que con humildad estamos entregando en relación a los dones del Espíritu Santo. En la semana pasada hicimos un desglose, haciendo un recuento, un compendio de cómo está compuesta
la carta a los Corintios. En las últimas enseñanzas que hemos venido dando, ya sea en el tema de los dones, como en el tema de por qué Pablo, por qué las epístolas, quiero hacer una pregunta a micrófonos abiertos por un momentito antes de arrancar. ¿Cuántos le están dando el seguimiento a la enseñanza? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué las epístolas? ¿Cuántos han podido darle seguimiento a la enseñanza? ¿Alguien ha podido darle seguimiento a la enseñanza? ¿Por qué Pablo? ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cerceño, ¿le has podido dar seguimiento a la enseñanza, varón? Amén, mi hermano. Amén, cómo no, estamos dándole, aparte de lo poco que escribo aquí y lo poco que escucho, cuando tú lo subes en YouTube, hermano, yo le doy vuelta ahí, le doy vuelta y trato de que eso quede en mi corazón. No trato de aprendérmelo, sino que quede en mi corazón, porque va a llegar un momento que eso hay que aplicarlo, y hay que transmitirlo, y hay que predicarlo también y enseñarlo de igual forma. Gusta que le guste, y bueno, ahí va la palabra, porque es la palabra de Dios. O sea, que es más cortante que toda espada doble filo, así que hay que hacer función del ministerio que fuimos llamados, hermano. Así que eso me ha bendecido a mí, me ha enriquecido bastante, y a Dios sea la gloria. Amén. Amén. Hago la pregunta abierta, micrófono abierto, porque una de las claves, creo, y los que han podido darle seguimiento a ese tema pueden dar testimonio de que comprender la composición de Gálatas, la carta a los Gálatas, lo que es el capítulo 1 y el 2, abrió una puerta de luz por el Espíritu Santo que ubican verdades tan contundentes que son irrefutables, absolutas. Lo mismo hicimos también en esta enseñanza cuando mostramos la semana pasada la composición de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, de donde nosotros comenzamos a ministrar el tema de los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones de los dones, el cuerpo de Cristo, todos los compendios que hemos venido tocando. Pero en particular la semana pasada nosotros mostramos que la iglesia a los Corintios, quienes pretendían mostrar grandes manifestaciones del don, grandes manifestaciones de lengua, grandes manifestaciones de profecía, no era congruente, no había una correlación entre una iglesia que, según el contexto que vimos la semana pasada, era una iglesia que estaba caminando en contiendas, que estaba caminando en división. Una iglesia a la cual el apóstol Pablo, según 1 Corintios 3, 1, 2 y 3, caminaba como niño en la fe. Un niño en la fe que no se le podía. Pablo dice: no les puedo hablar como espirituales. Queridos hermanos, que nos guarde el Señor, que el Espíritu Santo no pueda entregarnos a nosotros un mensaje, una palabra, por ser niños en la fe. Que nos guarde Dios, que tengamos siempre que estar recibiendo alimento de bebés espirituales. Ese no es el propósito de lo que la Biblia registra, a dónde debe apuntar el corazón de un nuevo nacido en Cristo, de una nueva criatura. El propio Pablo da testimonio de que en un tiempo él mismo habló como niño, andaba como niño, hablaba como niño. Pero el objetivo de Dios, el propósito de las Escrituras, es que todos nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Usted no puede, yo no puedo, ninguno puede ser preparado para toda buena obra
si todo nuestro caminar en el Señor vamos a vivir comiendo el mismo alimento, porque no tenemos la capacidad de alimento sólido, de vianda. Es lamentable. ¿Cómo creemos nosotros que el Señor puede cumplir un anhelo en mi corazón como hombre de Dios, como mujer de Dios? Hay personas que tienen un anhelo de servicio. Hay personas que tienen ya en su corazón un sentir de que hay un fuego que te lleva a creer que en ti hay un llamado de parte de Dios. Definitivamente, como la propia carta a los Corintios capítulo 12 al final dice que no todos son llamados para las mismas cosas. No todos somos llamados para las mismas cosas, y eso no indica que ese que es llamado a un ministerio o a un servicio para el Señor es mayor que el otro. Por ahí comenzamos la enseñanza. Por ahí comenzamos este tema, principalmente cuando Pablo, por el Espíritu Santo, muestra la composición del cuerpo de Cristo por primera vez como un cuerpo. Esa revelación, ese misterio del cuerpo de Cristo es uno de los tantos misterios del apóstol Pablo, entregados a Pablo, mejor dicho, misterios de Cristo entregados al apóstol Pablo. Ningún apóstol, ningún evangelista, ningún evangelio, ningún profeta nunca antes habló de la iglesia a manera de cuerpo, de que las coyunturas están unidas y que ninguno puede sentir o pretender que una parte del cuerpo que parece inferior o menos útil, ninguna parte del cuerpo deja de ser apreciada, valorada, y no se le deja de dar su lugar. La didaché de Jesús, la enseñanza directa de Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos en su tiempo, categóricamente los llevó a la comprensión de que nadie es superior a nadie, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Jesús dijo: los reyes y los gobernantes se enseñorean de las naciones, mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse mayor entre vosotros debe hacerse el menor. Entre otras cosas de la didaché de Jesús, hubo un lavatorio. Lava Jesús los pies a sus apóstoles. Jesús, al hacer este acto tan noble y sublime, ¿lo estaba estableciendo como doctrina para la iglesia? No. Jesús estaba dándole un tratamiento personal, directo, a lo cual se le llama didaché, a los 12, mostrándoles que el Verbo, el Hijo de Dios, el que se encarnó, se hizo semejante a los hombres. El Dios que creó todas las cosas, porque el Verbo fue el que creó todas las cosas, según lo dice la palabra de Dios. La carta a Colosenses 1:15. Por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo, y todas las cosas por medio de él subsisten. El Verbo se encarnó, el que creó todas las cosas, lava los pies. En una enseñanza que di del lavatorio, que la compartimos por WhatsApp, los que no la tienen la pueden pedir, creo que por ahí todavía está rodando, y el que no la tiene se la pide hacer seño, que las guarda todas. Gloria a Dios. Él las tiene todas bien archivaditas. Mostramos que en ese lavatorio nuestro Señor deja una marca en los apóstoles muy grande, mostrando que por primera vez un hombre de autoridad, un hombre que no era solo un hombre, era el Theanthropos, el Dios hombre, lava los pies. Vimos un ejemplo en esa enseñanza de Génesis 18 y Génesis 19, donde la mayor muestra de amabilidad y humildad, según Génesis 18, cuando Abraham lavaría o intentaría traer agua para lavar los pies de los invitados, y entre los invitados estaba Jehová, en una teofanía muy particular, donde nosotros no nos gusta meternos mucho. Cuando llega Abraham, y Abraham
pide que traigan agua para que laven los pies de los invitados, hablando de estos dos ángeles y el tipo que se presenta de Jehová. En el capítulo 19 siguiente se muestra cómo Lot, cuando recibe a los ángeles, también hace la petición de la posibilidad de traer agua para que laven sus pies. Nunca se había registrado de que una persona de autoridad lavase los pies. Lo máximo que se había registrado era que se traía agua para que tú lavaras tus propios pies. Pero el limpio de manos y puro de corazón, en una enseñanza directa, mostrando la humildad por excelencia, marca la vida de los apóstoles lavando por primera vez los pies. Uno de autoridad a los que supuestamente estaban subordinados a él como discípulos. Esta enseñanza los marca para toda su vida. No se estaba estableciendo la doctrina del lavatorio. El mismo Pablo recibe el fundamento y por eso la correlación de esta enseñanza con el apóstol Pablo y la otra enseñanza de por qué Pablo. Dentro de toda la revelación que recibe el apóstol Pablo para el fundamento de la iglesia sobre qué nos íbamos a nosotros edificar como edificio, como cuerpo, en ningún momento Pablo recoge del tercer cielo, 2 de Corintios 12, 2, 4, no recoge nada que tenga que ver con un fundamento o una doctrina de lavar los pies. En esa enseñanza dijimos que no es malo, no tiene nada de malo, pero no es doctrina. Muchas personas toman esa forma de un gesto para mostrarse humildes cuando en realidad no hay humildad. Muchas figuras de autoridad han hecho este acto no porque es un fundamento para el cuerpo de Cristo, sino para mostrarse muy humildes, y a veces son actos que se prestan más bien para confundir y engañar a las personas, porque al usted ver a una persona grande, famosa, lavar los pies de otro, fácilmente puedes estar frente a un lobo rapaz que está haciendo un acto muy noble para cubrirse a sí mismo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el limpio de manos y puro de corazón establece por el apóstol Pablo una enseñanza grande. Nadie del cuerpo es menos que nadie. Ustedes consideran que con esta didaché tan increíble que deja Jesús, mostrándole que los reyes y gobernantes se enseñorean, pero ustedes no. Comprender esto abre márgenes para entender por qué lava los pies, mostrándole pinceladas finales de la enseñanza directa de Jesús. Abriendo este marco de la enseñanza directa de Jesús, nos deja a nosotros fundamentos para comprender que el cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza, y esa cabeza es Jesucristo. Él es la roca sobre la cual se edifica todo. Él es la roca, Él es la piedra del ángulo. El fundamento de los apóstoles y los profetas y nosotros como edificio. Cuando usted ve todo esto y usted analiza 2 de Corintios, capítulo 12, donde por primera vez, repito, se revela la iglesia como un cuerpo. No hay espacio alguno para pensar de que alguien dentro del cuerpo es mayor que otro dentro del cuerpo. Tan claro le quedó esta enseñanza en el corazón de los apóstoles, que Pedro, el gran apóstol, pudo ser reprendido por el apóstol Pablo en Antioquía sin ningún problema. Y luego Pedro reconoce la gracia del apóstol Pablo. Era tanto arraigado en el corazón de los apóstoles esta enseñanza directa de la humildad, de que nadie es mayor que nadie,
que el propio apóstol Pedro. En una de sus cartas dice que él entre los ancianos, y que los ancianos y el obispo tienen que estar entre la grey, no sobre la grey. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 27 y 28, Pablo está dando las pinceladas finales acerca del misterio del cuerpo de Cristo. Esto es uno de los misterios del apóstol Pablo. Para los que le están dando seguimiento a la otra enseñanza, sepan que dentro de las últimas cosas que vamos a revelar, que vamos a mostrar, en aquella enseñanza, no podemos recopilar todo, porque hay cosas que quedan bien, casi invisibles a la vista, pero la cantidad de revelación de misterios que recibe el apóstol Pablo es grande. Revelaciones que usted no las va a encontrar en ninguna otra de las cartas o de las epístolas o de los documentos que se incluyeron en el canon del Nuevo Testamento. Usted no va a encontrar el concepto del cuerpo de Cristo en ninguna otra parte que no sea en las cartas paulinas. Sobre todo en 1 de Corintios 12, 27, donde dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pablo dice: ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta a esta pregunta retórica es no. No todos somos llamados a hacer la misma función dentro del cuerpo. Y esta plataforma que les estoy dejando nos debe llevar a lo que vamos a tocar hoy acerca de los dones. Porque el hecho de que hoy vamos a dar un desglose de los dones de poder, y esos dones son fe, milagro y sanidad. Con esto, amados hermanos, no estamos queriendo decir que todos nosotros tenemos la misma función y que todos nosotros posiblemente no aspiramos o no anhelamos manifestar milagros y sanidades. Es posible que dentro de la función que tú haces y harás para el cuerpo de Cristo, como dice el apóstol Pablo, que este cuerpo de Cristo, los miembros son cada uno en particular, y por eso el mismo Pablo dice que cada uno ministre según la gracia que le ha sido dada. Por lo cual, cuando nosotros hablamos de los dones de poder, fe, milagro y sanidad, comprendiendo el cuerpo, esa revelación del cuerpo de Cristo que se le entrega al apóstol Pablo, con esto no indica que necesariamente usted o alguien que mire esta enseñanza diga: yo no necesito manifestar milagro y sanidad. Porque posiblemente en tu corazón, tu anhelo, tu llamado apunta a otra función dentro del cuerpo de Cristo. Pero los miembros del cuerpo que tenemos otro anhelo, otro llamado, otra gracia, otra función, posiblemente sí anhelamos, sí buscamos, sí queremos que el Espíritu Santo nos pueda, como canal de bendición, usar para manifestar al mundo que sí hay un Dios que sigue haciendo milagros. No conozco y no voy a conocer posiblemente a ningún hombre
que sea llamado a un ministerio evangelístico, que en su corazón no anhele que el Espíritu Santo en una campaña, en una reunión, en una cancha, en una cárcel, en un estadio, en una vereda, en una casa, donde sea, como ministerio, como portador del mensaje de las buenas nuevas de salvación, el Señor nos sane al enfermo, no se manifieste milagro y sanidad. Escúcheme, cuando Jesús manifestó de manera plena, mire, la Biblia dice que Jesús los sanaba a todos. Cuando usted lee con cuidado los evangelios, a Jesús se le llenaba, o sea, multitudes, y la Biblia dice que a todos los sanaba. No quedaba ni uno solo enfermo. Las buenas nuevas de salvación, además de la palabra de Dios, de la cual yo hago énfasis en su necesidad. Yo hago énfasis, y nunca lo voy a dejar de hacer, de la necesidad que tenemos de crecer en profundidad. Yo estoy en contra de la palabra repetida, regurgitada, el copiar y pegar. Me copio del otro, imito a fulano, imito a mengano, copio la voz del otro. Y hoy en día estamos viendo cómo hay una especie de patrón donde si tú no predicas con el vocerrón y recogiendo aire, tú no eres predicador de poder. No, cuando el Espíritu Santo te da del fuego para proclamar con fuerza, eso es del Espíritu también. Lo que me refiero, porque yo también lo manifiesto de esa forma cuando me toca predicar. Pero fluye. Pero no se trata de un copiar, de un pegar, no se trata de eso, no se trata de imitar a nadie. Cada uno ministre según la gracia que le ha sido dada. Pero es imposible de que nosotros en este tiempo no anhelemos que todavía se siga manifestando entre los dones de poder, fe, milagro y sanidad. No se puede, amado hermano, porque así como en los días de Jesús había gente sufriendo, padeciendo de diversas enfermedades, lazos, yugos, demonios, hoy también y mucho más. Hoy más que nunca se necesita que la manifestación de milagro y sanidad por la fe sea hoy nuevamente manifiesto en esta recta final. Y yo le creo al Señor de que habrá y hay desde ya un remanente preparándose para que en la recta final, antes de ser arrebatado, ese remanente se parezca a los hombres y mujeres de Hechos de los Apóstoles. Porque ese remanente fiel en las 7 iglesias se llama Filadelfia. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Los dones de fe y poder, amados hermanos, definitivamente que no es para todos. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Hacen todos milagros? Dice Pablo. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Pablo lo dice, 1 Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. ¿Por qué entonces queremos decir que si usted no habla en lengua, amado hermano, usted no ha sido lleno ni bautizado con el Espíritu Santo? ¿Por qué queremos hacerle creer a las personas que si usted no dirige un gran ministerio multimillonario,
mega iglesia y tienes muchas iglesias debajo de ti, entonces quiere decir que tu ministerio y tu iglesia pequeña es una iglesia que anda mal, puede ser que andan en carne, puede ser que andan en pecado. Hermano, a ti lo que te falta es cobertura. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que si tu iglesia y tu congregación, ya sea como la iglesia de Filemón en su propia casa? La carta a Filemón es una carta que manifiesta que las iglesias estaban en las casas. Eso de que las células en las casas, como quieren decir ahora para justificar el modelo de Jesús, el G12, que está metido en todas las iglesias de Panamá y el mundo como una bacteria que no puede ser curada. Cuando tratan de decir que los hechos de los apóstoles habían iglesias, células en las casas, lamento decirte, hermano, que las iglesias en las casas era lo que está registrado en Hechos de los Apóstoles, no células. Iglesias como la carta a Filemón. No podemos pretender pensar de que las iglesias pequeñas, sencillas, allí no está Dios y allí no está el Espíritu Santo. Pues quiero decirles que si una iglesia pequeña, sencilla, que sirve a Dios en humildad y en sencillez, amado hermano, aunque hayan 15, 20 y 30, si en ese lugar se respeta la palabra, se honra la palabra, se respeta el Espíritu, se honra el Espíritu, no se contrista el Espíritu, no se contrista el Padre, no se contrista el Hijo, amado hermano, en ese lugar habrá milagros, habrá poder, habrá sanidad, habrá la gloria de Dios manifiesta entre los que están en ese lugar. Pero los grandes ministerios casi acomplejan a los ministerios pequeños diciéndole que andan mal. Hermano, lo que a ti te falta es cobertura. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque como estamos leyendo, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Por lo cual, para establecer un fundamento en esta noche, amados hermanos, que nadie te diga y que nadie te haga pensar que tu ministerio necesita tener emisoras, satélite, radio, bailarina, danzarina, 4 pantallas, 20 púlpitos, restaurantes, escuelas. Eso no es ni representa la iglesia de Hechos de los Apóstoles. No representa el diseño original. No lo representa en ninguna manera. Pero eso es lo que te quieren vender hoy secularmente hablando, el humanismo que se infiltró en la iglesia del Señor. Que si tú no estás en una cobertura apostólica, donde el apóstol, para que te atienda, tú tienes que sacar una cita con un mes de anticipación, tener buenas palancas y ser además de eso buen diezmador. Porque si no, hermano, difícilmente esa persona lo va a atender. Porque te va a remitir al 12 del 12 del 12 del 12 del 12 del 12 y del 12. Porque se cree en Moisés. Que los asuntos grandes, entonces ellos atienden, bueno. Ahí sí, los asuntos grandes. ¿Cómo le hacemos llegar el diezmo del pelotero que está en las grandes ligas, hermano? No se preocupe, eso sí, háblelo allá arriba. Cita directa. ¿Cómo hacemos llegar los diezmos del cantante? Que aunque no es cristiano, pero está diezmando. Venga, ahí sí. Eso no es el diseño de Dios. La enseñanza de por qué Pablo, por qué las epístolas mostramos y dijimos cómo se desarma y se desarmó, y hoy todavía se desarmó el orden, como se muestra en la carta a Tito, cuando fue llevado a Creta a poner orden. ¿Dónde estaban los ancianos? Los habían quitado. Y lo repito en esta enseñanza.
La autoridad del cuerpo de Cristo es Cristo. Y las decisiones en el cuerpo de Cristo, humanamente hablando, las tomaban los ancianos. Digo, las tomaban porque eso ya no existe. La autoridad no es el pastor. Metas eso en la cabeza. La autoridad eran los ancianos. Y entre ellos, ancianas. Por eso que Pedro decía, yo anciano entre vosotros. El pastor es responsable de las ovejas porque también dará cuenta al Señor por las ovejas. Las ovejas tienen que respetar y honrar a su pastor, porque la Escritura dice que ellos trabajan como quien dará cuentas también por ellas al Señor. Pero en las decisiones que se toman dentro de una congregación, en la iglesia primitiva, el diseño original que está en esta Biblia, las decisiones no las tomaba el pastor, las tomaba el conjunto de ancianos. Y el mínimo de ellos eran 21. Como le dije a un pastor amigo hace poco, una iglesia no comienza con ovejas, una iglesia comienza con ancianos. Cuando usted comienza una iglesia con ovejas, usted tiene ¿qué problema? Pero cuando usted comienza la iglesia como la comenzaba el apóstol Pablo, estableciendo primero ancianos y ancianas, después a recibir las ovejas. Usted ve ese crecimiento, usted ve el crecimiento del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es el que añadirá los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque hay un orden, como lo estableció el Señor. No podemos esperanzar y creer que todo el cuerpo de Cristo trabaja y opera bajo la misma necesidad, el mismo anhelo, el mismo deseo, pero hoy, igual que ayer y que en la iglesia primitiva, yo le creo a Dios que antes de que seamos arrebatados, ese remanente va a manifestar dones de poder. Vamos a volver a los milagros, a la sanidad. Porque, número uno, el pueblo necesita alivio, el pueblo necesita sanidad. Dígale a alguien que esté boqueando en un hospital que no necesita sanidad. Dígale a alguien que esté muriendo sin aire que no necesita el milagro de Dios. Dígale a alguien que esté padeciendo de cualquier enfermedad terminal, si no está rogando que llegue alguien de parte de Dios y que haya un milagro. Dígale a alguien que esté en un hospital, que esté esperando que alguien le diga de parte del Señor que sus llagas por las heridas del Señor, esa sanidad puede recibirla por la sangre del Cordero. Hay que estar en el lado del enfermo para darnos cuenta que sí hace falta los dones de milagro y de sanidad. Sí los necesitamos. El pueblo los necesita. Cuando una familia, una casa es impactada por los dones de poder, milagro y sanidad, hermanos, y ven la mano de Dios, difícilmente en esa familia alguien no se convierte. Difícilmente en esa familia alguien no se convierte. ¿Por qué entonces no anhelar, como dice Pablo en 2 de Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores? Escuche bien, los dones de fe, milagro y sanidad. Los últimos dos, milagro y sanidad, no pueden jamás operar sin fe. No pueden sin fe. El don de fe que está registrado en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando dice a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Esos dos dones sin fe son imposibles de que se manifiesten. Imposible de que se manifieste. Porque cuando Pablo dice procurad pues los dones mejores, no quiere decir, escuche bien, no quiere decir que hay un don que es mejor que otro. Quiere decir que unos dones ejercen una manifestación
de dentro para afuera, endógena para el mundo. Y hay otros dones que ejercen una manifestación del espíritu exógena hacia nosotros para nuestra propia edificación. Espero haberme explicado, lo voy a repetir. Hay dones que se van a manifestar por el espíritu, por medio de ti, por la fe. Van a salir del Espíritu Santo como el que entrega los dones, como el que los reparte a cada uno como él quiere, según 1 Corintios 12:11, vienen del Espíritu. Se activa la fe. Surge el milagro. Surge la sanidad. Surge el prodigio. Pero hay dones que vienen por el Espíritu hacia tu vida, que son para tu propia edificación. Y también hay dones por el Espíritu que vienen por el Espíritu, por el instrumento de Dios, que son para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Porque cuando Pablo dice procurad los dones mejores, no está colocando en una categoría superior a algunos y a otros no. Lo que está diciendo Pablo y lo que tenemos nosotros como maestros que enseñar, no es que el don de lengua es menos que el don de fe. No es que el don de profecía o sabiduría o ciencia y discernimiento de espíritu es menos que el don de fe. No, lo que queremos nosotros, y es donde nosotros como parte del cuerpo de Cristo, por la propia sabiduría que viene del Espíritu Santo, entonces tenemos que enseñar todas estas cosas. Mateo 28:19. Tenemos que enseñar todas estas cosas. Tenemos que hacer discípulos. Jesús dijo, enseñándoles todas estas cosas que os he mandado. Yo estoy en este momento ejerciendo y manifestando por el Espíritu Santo don. En este momento yo estoy manifestando por el Espíritu Santo bajo el don, estoy ministrando bajo el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque si estos conceptos usted me está comprendiendo, no es por mi capacidad, porque el don de sabiduría es la capacidad que tengamos nosotros para entregar, para hacer comprender, para que sea digerible, para que podamos nosotros recibir un mensaje y guardarlo en nuestro corazón. No se trata de memorizar, como lo dijo Octavio, no se trata de memorizar, nunca trate de memorizar la palabra. Si usted me pregunta a mí, Juan Carlos Montenegro, siervo de Cristo, humildemente maestro de su palabra, panameñito, vida mía, nunca ha tratado de memorizar absolutamente ningún texto bíblico. Usted dirá, ¿cómo entonces usted hace? Allí está. Cuando Pablo habla de que seamos buenos retenedores de la palabra, es a lo que se refería el siervo. Que eso esté en tu corazón. La palabra no se memoriza, la palabra se retiene. Y cuando habla de retener, es de guardar en tu corazón con amor. Cuando eso se guarda allí, con amor, sabiendo el valor de ese alimento, en el momento que usted lo va a necesitar, va a salir, va a fluir. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Disculpe que me use de ejemplo, pero lo que estoy manifestando es un don de parte de Dios. ¿Para edificar a quién? A la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Mi don es superior a otro? No, para nada. Cuando Pablo habla de los dones mejores, no está hablando de que hay unos más arriba que otros.
Porque aún el don de lengua, hermano, pero ¿y entonces para qué el don de lengua? ¿Para qué eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Primera de Corintios 14:2 dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Salta el versículo 4, Primera de Corintios 14:4. El que habla en lenguas extrañas, así mismo se edifica, pero el que profetiza, hablando del que proclama, enseña y predica, edifica la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo? Bajo el don, edificando, lo acabo de decir, a la iglesia. Bajo el don, bajo el llamado, bajo el domata. Yo tengo una mezcla del domata, que es el don ministerial, que entrega el Señor, que hace el llamado del Señor, el llamamiento santo del que habla el apóstol Pablo, el supremo llamamiento. Hay una mezcla del domata de Dios y por el Espíritu ciencia y por el Espíritu profecía. Ciencia porque el Espíritu Santo me va mostrando cómo cuadrar, cómo decir, cómo hacer, qué no decir, qué callar y qué dejar por fuera. Y muchas veces el propio Espíritu Santo me deja cosas por fuera que yo ni siquiera yo quería entregar y las dejo por fuera. El don de lengua no es ni menor ni mayor. ¿Cuál es el asunto con el don de lengua, hermano? Que el que habla en lengua, dice Pablo en Primera de Corintios 14:4, así mismo se edifica. ¿Tiene algún inconveniente que usted mismo se edifique? Yo le hago la pregunta. No, en ninguna manera. No hay ningún inconveniente de que usted hable en lengua. Pero tenemos que entender esto, porque esto nos trae paz dentro del cuerpo de Cristo. Hay dones que se van a manifestar repartiendo el Espíritu como Él quiere, usándote a ti como canal para bendecir al mundo. Milagros, sanidad. Hay dones que se van a manifestar por el Espíritu para que, como dice Pablo, Primera de Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Y hay dones como el que yo puedo usarme en este momento humildemente como ejemplo para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Es alguno mayor que otro? No, en ninguna manera. Solo tenemos que tener claridad en esto para que no haya en el cuerpo de Cristo el disparatado anhelo de que todo el mundo quiere hablar en lengua, todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser evangelista, todo el mundo quiere, por favor, todo, y el que no habla en lengua entonces se siente miserable. ¿Por qué yo no hablo en lengua? ¿Por qué? Pablo dice, ¿hablan todos en lengua? La respuesta es no. ¿Eso te certifica como cristiano? No. Hermano, hay un poco de rabacanda la bachanda que no tienen el don, pero necesitan sentir por la presión que se ejerce mal enseñada de que si usted no habla en lengua, usted no ha recibido el Espíritu Santo, porque usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Y si no hablas en lenguas, no eres bautizado por el Espíritu Santo. Como lo vengo enseñando en otras partes. Porque sacaron de contexto, amado hermano, pasajes de la Biblia para decir que usted tiene que hablar en lenguas porque Él te puso la mano. Y lo que pasó en Hechos capítulo 8 fueron lenguas por señal, como lo hemos venido enseñando aquí. Era necesario que además de Pentecostés se manifestase, que también para los gentiles, no solo para los 120, era el Espíritu Santo. Los 30 primeros años de la iglesia, todo lo que se dio en lengua fue por señal. Todo, incluyendo casa de Cornelio, como lo venimos marcando. Los que no han visto las enseñanzas anteriores,
Pueden ir a verlas porque no podemos retroceder. Pero agarran Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, donde escogen versículos muy exactos, muy precisos, para decir que hay que ponerte la mano para que tú recibas el don de lengua. Cuando no se entiende que fue por señal en ese capítulo, cuando no se entiende que Hechos de los Apóstoles es un libro de transición, hay una transición de ley a gracia, hay batallas campales. Venimos enseñando en por qué Pablo, por qué las epístolas, como en Hechos capítulo 15 se da el primer concilio para los fariseos que habían creído al evangelio, que querían Cristo más la ley. Hay una transición, por eso en Hechos de los Apóstoles usted va a ver, usted va a mirar, a observar, a leer, que todavía usted va a ver que se mencionan a profetas que no ejercían dentro de los 12, pero se les llamaba profetas. Había una transición, amados hermanos, una transición. ¿Cuánta gente sacando doctrina de Hechos de los Apóstoles? ¿Cuánta gente diciendo que solamente se bautiza en el nombre de Jesús porque lo dice Hechos de los Apóstoles? No, hermano, era necesario en Hechos de los Apóstoles, porque los que creían todavía les sonaba en sus oídos lo que habían escuchado que había ocurrido al limpio de manos y puro de corazón. Era necesario porque el bautismo tiene muchos significados más de lo que le enseñaron a ustedes. Y no solamente Juan el Bautista bautizaba, eso lo voy a dejar para otra enseñanza. Gilel y Shammai, las dos casas fariseas, también bautizaban. Usted no lo sabía. Las dos casas estaban pendientes en el Jordán, mirando a ver quién se dejaba bautizar por Juan. ¿Usted cree que los fariseos estaban allí vigilando? Dije, porque querían escuchar la palabra de Juan el Bautista, ¿no? Si Juan el Bautista lo que le soltaba era bomba tras bomba y carambón. Juan el Bautista no predicaba suavecito. Lo que hacían los fariseos allí era tomando lista. ¿Quién entraba a las aguas? El que entraba a las aguas estaba tachado de la casa de Gilel o de la casa de Shammai. Fulanita de tal, ajá, le va a caer la teja. Ah, entraste a las aguas. Ya, llegaba lo de Gilel. Ajá, fulanito de tal. Ajá, yo sé quién es. Yo sé dónde vive. Le cae la teja. Se metió a las aguas. Ajá. Las dos casas fariseas, Gilel y Shammai, estaban en el Jordán, ojo, mirando quién se metía a las aguas y se suscribía, por decirlo así, aceptaba, creía al evangelio que predicaba Juan. Y por eso mismo Jesús sigue la misma línea, arrepentidos y convertidos. Porque los fariseos de las dos casas también bautizaban, si usted no lo sabía. El Espíritu Santo manifestó poder en los 3 primeros años, pero han agarrado Hechos capítulo 8 de un versículo muy específico para decir, amados hermanos, usted va a recibir el Espíritu Santo y el don de lengua por la imposición de manos. Yo tuve una discusión de este tema con una antigua pastora, pero me agarró pollito. Amados hermanos, para que quede claro y no dejemos huecos, la Biblia dice que el que nos confirma a nosotros es Dios. La Biblia dice claramente en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
oyendo y creyendo y confesando, porque la Biblia también dice en Romanos que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero el Espíritu Santo se recibe oyendo y creyendo. Oyendo y creyendo. El Espíritu Santo cuando quiere, como Él quiere. La Biblia lo dice, 1 Corintios 12:11. Él es el que reparte a cada uno como Él quiere, incluyendo el don de lengua. Nadie te tiene que poner la mano a ti y decirte a ti, habla en lenguas. Yo lo siento mucho. Si ese dogma se ha regado y si ese dogma se ha aplicado, yo lo lamento. Esto no es personal contra absolutamente nadie. Los que me conocen saben cómo entregamos el mensaje. No lo tome a título personal, ni los que están aquí viendo, ni los que vayan a ver. El don de lenguas es uno de los dones que son para tu edificación, no te hacen superior. No todos tienen que hablar en lengua, hermanos. No todos tienen que hablar en lenguas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si eso lo dice la Biblia o si alguien le dijo eso, quiere decir que esa persona debe tener mucho más autoridad que el apóstol Pablo. Y los que vienen dándole seguimiento a por qué Pablo y por qué las epístolas saben de que eso es explotarme la cabeza. Usted debe tener más autoridad que el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 12 versículo 30, ¿hablan todos en lenguas? Con signo de interrogación. La respuesta es no. ¿Interpretan todos? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Eso hace que el don de lenguas sea inferior? Tampoco. Eso lo que hace es que nos ubicamos en que no todos van a hablar en lenguas. Posiblemente no todos van a anhelar en lengua, hablar en lenguas. Pero el problema es que te metan en la cabeza de que si no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Ahí es donde está el problemita. Escuche bien. ¿Cómo se irá esa ovejita para su casa? ¿Cómo se irá esa ovejita para su casa cuando el predicador está diciendo que si no hablaste en lengua es porque tú no tienes el Espíritu Santo? Y la ovejita tiene 10 años de estar congregando. ¿Y cómo ayuda? ¿Y cómo diezma? ¿Y cómo ofrenda? ¿Y qué cocina? ¿Y hace la hojalda? ¿Y hace la chicha? ¿Y hace la avena? Y no se pierde un evangelismo. Y no se pierde ninguna actividad. Y aquí estoy, pastor. Vamos para arriba. ¿Qué necesita? Aquí estoy yo, mi familia. Lo que usted quiera, pastor. Pero todavía no hablas en lengua. Todavía no tienes el Espíritu Santo. Todavía no has sido bautizada. ¿Cómo tú degradas a una persona diciéndole que porque no habla en lenguas no tiene el sello del Espíritu Santo, no tienes el bautismo? No, pero es que no se trata de bautismo, señor. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Necesita que se lo lea, siervo. Necesita que se lo lea, pastor. Yo se lo voy a leer. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, de manera individual, como Él quiere. Te repito la última parte. Como Él quiere. Nadie le puede dar órdenes al Espíritu Santo y decir, habla en lengua. Lo siento. ¿El don es real? Sí, es real. Pero esta desinformación, falta de conocimiento, manipulación, intimidación que existe en relación a los dones, donde parece que hay un monopolio del don de lenguas y monopolio de otras cosas relacionadas al Espíritu, que pareciera que yo decido quién habla en lengua. Habla en lengua. Abre la boca. Y las ovejas del Señor son inducidos por complejos
de que tengo 15 años pero no hablo en lenguas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, necesito hablar en lengua porque si no yo no me voy a certificar en la iglesia. Puedo diezmar, ofrendar y ser el mayor colaborador de la iglesia. Puedo ser el que le lava las medias al pastor, pero no hablo en lenguas. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? Bueno, entonces tengo que hacer algo, hermano. Entonces de ahí sale el rabacanda, la bachanda, que todo el mundo lo habla de la misma manera. Eso no es lenguas. Eso es que tienes a la iglesia bajo una presión psicológica mental de que si no habla en lenguas no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y se van las hermanitas preocupadas. Si hubiera música para esta escena, es violín, hermano, violín. Triste, porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ni modo. Voy a poner la oreja parada para escuchar lo que dice la otra hermana. Bueno, eso mismo. Yo digo lo mismo. Pa, 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 pa. Pi, 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 pi. Alguien tiene que decir estas cosas. Alguien tiene que decir estas cosas. Ya basta. Ya está bueno estar llevando al pueblo a pensar de que si no hablas en lenguas. Y entonces yo me hago la pregunta, señores, si el propio Pablo dice, versículo, texto bíblico. Si quieres texto, para que tú cuando terminas de escuchar esto vayas a tu casa a revisar y a revisarte a ti mismo. Primera de Corintios, en una pregunta retórica 12:30, Pablo dice, ¿tienen todos don de sanidad? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué es retórica? La respuesta es no. ¿Hablan todos lenguas? Pregunta retórica con signos de interrogación. La respuesta es no, señores. ¿Interpretan todos? La respuesta es no. ¿Quién lo reparte? El hombre. Mentira, no lo reparte el hombre. ¿Quiere versículo? Primera de Corintios 12:11. Él mismo reparte a cada uno en particular como él quiere. Estoy leyendo la Biblia. Entonces, ¿cuál es el monopolio con el don de lenguas? Claro, porque yo necesito certificarme como el gran ungido de Dios. Que llego a la iglesia y no queda nadie de pie. Que yo pongo la mano y la gente habla en lenguas. Eso es ego, soberbia, altivez de que quiero que todos vean que yo soy el gran ungido. Y más si vengo de otro país. Si vengo de otro país, Dios mío. Viene el gran evangelista de Kenia. Oh, viene de Kenia. Viene de Estados Unidos. Oh, santo Dios. Ay. Y no importa todo lo que te predicó el pastorcito, pero que viene el de afuera, ahí sí viene. Entonces, él necesita certificarse como el gran ungido. Él necesita certificarse como el gran ungido. Y por el otro lado, cuando cambia la toma de la escena, está la hermana y el hermano sintiéndose miserables porque no hablan en lenguas. Entonces se mezclan y se juntan. Hay un choque de necesidades. El gran ungido necesitando certificarse y la hermanita que le han hecho creer por 20 años que porque no habla en lengua, la hermanita no tiene el Espíritu Santo. Entonces se chocan estas cosas. Entonces se genera una especie de complicidad indirecta que ninguno de los dos quizás se han dado cuenta. ¿Sabe cómo se llama eso? No es demonio, se le llama espíritu de error. No porque hay un demonio de por medio. Se trata de que hay un engaño conjunto en común, cómplice de ambas partes. Yo porque necesito certificarme como el gran ungido y la hermanita o el hermanito que le hicieron pensar de que si no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Pablo está diciendo que no todos hablan en lengua. Pero hay que dejar de anhelar el don. No. Hermanos, el balance, la sobriedad es hermosa en el cuerpo de Cristo. Necesitamos balances.
Eso me hace a mí rechazar y decir, no, el don de lengua. No, no, no. Pero anhela el verdadero, anhela el auténtico, pídelo si lo quieres. Pero tienes que tener en cuenta que ese don, Pablo categóricamente enseña que ese don de lenguas es para tu propia edificación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. ¿Es malo? No. Es uno de esos dones que son del Espíritu, por el Espíritu, lo reparte el Espíritu, pero es para ti. El don que yo estoy ejerciendo posible en este momento, sabiduría por el domata, que es el don ministerial de maestro. Estoy siendo de edificación y de bendición para la iglesia porque estoy enseñándoles a ustedes estas cosas. ¿Qué hace un evangelista lleno del Espíritu Santo proclamando la palabra y el poder de Dios? ¿Qué hace el evangelista? Está predicando para el mundo. ¿Qué necesita ese evangelista? ¿Qué necesita ese evangelista? Milagro, poder, sanidad. Que la gente que llegue se levante de la silla de ruedas, que suelten las muletas, que el cáncer se desaparezca, que los enfermos sean sanados, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Por eso que es el error más grande que tenemos como cuerpo de Cristo, llenar nuestras iglesias de evangelistas predicándole a cristianos convertidos y arrepentidos. El evangelista es para afuera, para bendecir al mundo, para proclamar, para llenar la red de peces y traerlos a la iglesia, que el pastor las pastoree y que el maestro les enseñe la doctrina. Para eso es el cuerpo de Cristo, cada uno en particular. Las iglesias llenas de evangelistas predicándole a cristianos ya convertidos. ¿Qué es eso? Evangelistas predicándole a cristianos. Y al final hacen el llamado. ¿Alguien no ha aceptado a Cristo? A veces hay uno por ahí, claro que sí. Claro que sí. Pero no pasa a nadie. Pues es que él fue diseñado, el don que se le entrega fue diseñado para explotar ante un mundo que se pierde. Por eso que alguien que fue llamado a ser evangelista no va a fluir como pastor, aunque se pare de cabeza, hermano. El don de lengua es un don para ti. Por eso que el don de lenguas, el apóstol Pablo, a ese don, él se coloca como testimonio y ejemplo. Pablo, sobre el don de lengua, se coloca como testimonio y ejemplo de qué se hace con ese don si se recibe. Primera de Corintios 14, 18, léalo conmigo en su casa. Estamos predicando palabra y enseñando palabra. En esta enseñanza se lee Biblia. Yo no vengo a predicar aquí mis historias increíbles. ¿Quién soy yo, el superungido? No. Vengo a mostrarte a Cristo, la palabra y el fundamento. Primera de Corintios 14, 18, Pablo se coloca como ejemplo. Pablo dice, doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia escojo dominio propio, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo no está imponiendo nada. Pablo lo que está haciendo aquí es poniendo un testimonio, pero es un testimonio digno de imitar. Pablo no fue el que dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cómo nos gusta citar ese versículo, pero lo que tenemos que imitar de Pablo, la humildad, la sencillez y el dominio propio en cuanto a estas cosas, no, esto no lo imitamos de Pablo. Pablo está diciendo, yo hablo en lenguas más que todos. Pero aquí en el versículo 19 es donde se toma la decisión. Pero es la decisión. En la iglesia prefiero hablar como 5 palabras en mi entendimiento para enseñar.
porque ahí el don de profecía, en el contexto de 1 Corintios 14, no me confunda, se habla de predicar, proclamar y sobre todo enseñar. Ese don es para usted. Si ese don va a traer problemas a otros, tenga dominio propio y háblelo en su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 1 Corintios 14, 23 me da la respuesta. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Quiere decir que si, como dijo Pablo en otras cartas, que si comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, no como carne porque estaría poniendo tropiezo a la vida de mi hermano. Yo he predicado de ese texto. Si hay algo que tú puedes dejar de hacer por el factor orden, no porque no existe, no porque no es correcto, el factor orden, el factor invitados, el factor dominio propio, y tú tienes el dominio, Pablo se pone como ejemplo, yo, Pablo, el que les estoy enseñando todas estas cosas, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero ¿cuál es el problema de hablar en lengua? No hay ningún problema. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. No hay ningún problema. El que habla en lengua, así mismo se edifica. Pero se requiere y se demanda dominio propio de ese don. El don de profecía, el don de ciencia, el don de sabiduría, prácticamente son ejercidos principalmente por los que son llamados a ejercer como ancianos, a ejercer como pastores, a ejercer como evangelistas, a ejercer como maestros. Y usted sabe por qué no incluyo los otros dos, pero eso después le cae la teja a esos dos ministerios. La de la palabra, no la mía. Los dones de poder, milagro y sanidad, principalmente no es que no se van a manifestar por medio de un pastor, por medio de alguien que predica, proclama y enseña, pero principalmente se manifiestan en aquellos que son llamados a ser evangelistas, los que salen a los parques, los que salen a las canchas, los que salen a las cárceles, los que salen a buscar al perdido, a meterse entre las veredas, a meterse allá donde están los pandilleros, donde nadie se puede meter y nadie se atreve a meterse. Allá va ese hombre a buscar esas almas, y ese hombre va a manifestar por el domata, por el don ministerial y por los dones del Espíritu Santo, fe, milagro y sanidad. ¿Qué tiene que hacer ese evangelista? Anhelar, pedir, buscar, ayunar, vigilar por el don de fe, porque no hay manifestación de milagro y sanidad si no hay fe. No la hay. Mateo 17, vamos a Mateo 17 y vamos a ponerle un fundamento bíblico a lo que acabamos de decir. En Mateo 17, en el versículo 14, el título dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Vamos a leer porque en las enseñanzas se lee Biblia. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron al gentío, vino a él, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Subraye sanar, 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 porque él asumía de que el muchacho estaba enfermo. Enfermo. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, wow, pero ¿qué ven acá? Vamos acá. No es que estaba enfermo. Ahora les voy a decir algo de eso. No es que estaba enfermo. Respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús respondió, por vuestra poca fe. La razón número uno. Yo sé que en el 21 habla del ayuno y la oración, pero tranquilo. Eso allá es vida devocional. Eso es lo que usted tiene que hacer siempre en el versículo 21. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Ahí se puede estar hablando del demonio, también se puede estar hablando de la falta de fe. Pero la razón número uno por la cual el demonio dejó ese cuerpo fue por la fe de Jesús. Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Póngame atención. El Espíritu Santo reparte como quiere. Ya si usted no vio las primeras, tiene que ir a buscarlas. Porque nosotros enseñamos por la palabra que Jesús no podía obrar como divino, como verbo, porque quebrantaba principios en el mundo espiritual. Satanás vence a un hombre en el huerto del Edén y debió ser un hombre quien venciese a Satanás. Y por eso que saliendo del Jordán, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y comienza su ministerio, Mateo capítulo 4. Porque de no haber sido un hombre, entonces Pablo no hubiese escrito la revelación y el misterio cristopaulino del postrer Adán. ¿A quién usted le escuchó hablar del postrer Adán? Al apóstol Pablo, porque estamos hablando de lo que significa ese hombre de Dios para nosotros y para la iglesia. El postrer Adán tenía que ser un hombre quien venciera a Satanás, quien cumpliera la ley, porque no podía un ángel cumplir la ley. No podía venir Miguel ni Gabriel a cumplir la ley. Es que no solamente se trataba de vencer a Satanás. No. Se trataba de mostrar lo santo, lo divino, el Dios hombre. Se trataba de mostrar que siendo hombre pudo hacerlo, el limpio de manos y puro de corazón. Ningún hombre pudo cumplir la ley. No podía Jehová Dios el Padre enviar a un ángel, porque fue un hombre el que falló. Fueron los sacerdotes los que quebrantaron la ley. Adán no tiene nada que ver con la ley, pero aquí entonces entra el sacerdocio levítico, entra la nación de Israel, quien no pudo permanecer en el sacerdocio levítico. Malaquías capítulo 2, usted lo puede leer en su casa. Leví fue fiel a mi casa, y por medio de su palabra y de su fidelidad, Dios obró a través de Leví. Pero Jehová le dice, pero vosotros, nación, porque la nación de Israel y todos sus sacerdocios después de Leví, falló a Dios. El único que por ahí más o menos se paró sobre la brecha como sacerdote fue Esdras para la restauración del templo. Pero Leví fue fiel. No podía un ángel cumplir la ley. Tenía que ser un hombre el que cumpliera la ley, porque fueron los hombres, los levitas, los sacerdotes, los que no cumplieron la ley. Pero en Romanos se descubre todo el misterio, porque a todos nos sujetó a desobediencia para tener misericordia de todos, y eso lo voy a enseñar en la próxima clase de por qué Pablo, por qué las epístolas. Todo lo que tiene relación con Romanos capítulo 11 y toda la carta a los romanos. Jesús tenía que operar por medio de los dones, porque no podía ser como Dios, como verbo, aunque él era el Theantropos,
aunque en él se cumplió lo que se conoce teológicamente como la unión hipostática, la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, él no podía operar como divino, aún pudiendo hacerlo. Aún pudiendo hacerlo. ¿Qué ocurrió en las bodas de Canaán? Aún pudiendo hacerlo, por eso él le habla a la mujer: todavía no es mi tiempo, todavía no me he manifestado, todavía no. ¿Te recuerda aquel milagro que Jesús dijo? Que para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, también le dijo a ese hombre: levanta, toma tu lecho y anda. Lo podía hacer, pero Jesús debió operar por el Espíritu Santo, porque tenía que ser un hombre. Por eso cuando Jesús, donde estamos leyendo en Mateo 8, está marcando un precedente, está marcándole a los apóstoles, en Mateo 17, 14, 21, está marcando un precedente, y la respuesta de Jesús en Mateo 17, 20 fue: por vuestra poca fe. Absolutamente nadie puede pretender y esperar que va a manifestar milagro y sanidad si no en él se manifiesta el don de fe. Y el don de fe no tiene que ver con la fe que es para creer, no tiene que ver con la fe que viene por creer, la fe que habla Efesios capítulo 2. Ese es otro tipo de don, otra forma de don. Pero el don de fe, como uno de los dones del Espíritu Santo, que no es el don de fe para creer, eso se lo amplío en otro día. Es el don que desata milagro y sanidad. Es el don que desata milagro y sanidad. Mateo 8:10, rapidito. Mateo 8:10. Dice así Jesús, cuando Jesús está interactuando con el centurión. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y hay muchas formas de fe. Le voy a dar los versículos porque no hay tiempo. Hay muchas formas de fe. Mateo 14:31, Hechos 13:10-12, contra Simón el mago, que se ve una fe para milagro y prodigio cuando Simón el mago interviene y es dejado ciego. Eso también es milagro. Ya lo dimos en una enseñanza anterior. En Hechos capítulo 12, versículo 5 en adelante, usted va a ver el don de fe operando en la unidad del cuerpo, como los que estaban reunidos oraban incesablemente porque Pedro fuese liberado de aquella cárcel, y Dios envía a un ángel y lo saca de la cárcel pasando 3 guardias. Eso es milagro también. Ese es el milagro que se ejerce y opera en la unidad del cuerpo, porque la fe también se puede manifestar en la unidad del cuerpo. Por eso es que creemos también en la oración comunitaria, en la oración del cuerpo, en cuando dos se ponen de acuerdo, en cuando dos están reunidos. Nunca rechaza, hermano, la posibilidad de que cuando nos reunimos siempre tiene que haber oración. Cada vez que usted se reúna con alguien, abra o cierre con oración, y cierre y abra con oración. Nunca se vayan sin dejar de orar. Por eso que aquí cuando decimos hay que orar, hermano, por favor, eso es lo mejor que podemos hacer como cuerpo, porque las cadenas se rompen, las puertas se abren cuando un cuerpo se reúne a orar. Los dones de fe, el don de fe, mejor dicho, es el que genera milagro y sanidad. Nadie puede decir o esperar que va a poner mano sin que antes haya hecho una batalla en el mundo espiritual, una batalla correcta, buscando en el secreto de Dios que ese don
pueda ser manifiesto a través de usted. ¿Pero qué dijimos? Todos tienen que anhelar manifestar estos dones. No necesariamente usted tiene el mismo anhelo que yo. No necesariamente yo tengo el mismo anhelo que tiene Grace, que tiene Jenny, que tiene Adonis, que tiene Emilio, que tienen todos. Todos somos un cuerpo. ¿De qué venimos hablando? Somos un cuerpo. Ninguno es menor que otro. Todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Todos somos uno en el cuerpo del Señor. Pero no todos son maestros, no todos hacen milagros. Pero eso no significa que dentro del llamado y la gracia de cada uno de nosotros, en cada uno en particular, el Espíritu Santo repartiendo como quiere, haga manifiesto de todo lo que tenemos por el Espíritu para seguir manifestando de parte de Dios que las señales siguen a los que creen. Las señales siguen a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor. Jesús dijo, si no creen por la palabra, por los milagros van a creer. ¿Y por qué no tener ese anhelo de fe, milagro y sanidad? Para el que no cree por la palabra, crea por el milagro. Para que por el milagro también una familia. Amados hermanos, no hay algo que pueda traspasar un corazón incrédulo, un corazón ateo, un corazón agnóstico, un corazón entretenido en el mundo, en los deleites y pecados, que cuando en medio de su familia se manifiesta un don poderoso por fe, milagro y sanidad, y sana al enfermo de la casa, y sana al que necesita sanidad, y libera al que necesita ser liberado. Ese corazón endurecido que no cree o que duda de la fe, que duda de estas cosas, va a creer por esa manifestación del poder de Dios. Pero hay que hacerlo en el orden de Dios, considerándonos a cada uno como iguales, que ninguno tenga mayor criterio de sí mismo del que deba tener. Pero nadie se crea más que nadie. Por eso que estos ministerios piramidales apostológicos se están cayendo a pedazos hoy. Y si yo voy a ser parte de ese remanente de atalayas que va a sacar todo de parte de Dios a la luz, prepárese, porque mire, hermano, el Señor no me lleva. Yo voy a seguir hablando, yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir diciendo la verdad de Dios, yo voy a seguir diciendo lo que está escrito. Yo no voy a callar, no voy a decir lo que no está escrito, no me voy a suscribir a nadie que no sea lo que está escrito en la palabra de Dios, con verdad, con justicia, con rectitud, buscando edificar, exhortar, consolar, que el cuerpo de Cristo entienda que el mismo Espíritu Santo que tienen esos grandes ministros, esas grandes figuras que se creen grandes, ese mismo Espíritu está en usted. Ese mismo Espíritu puede estar en su casa, en esa iglesia sencilla que usted dirige, en ese hogar, en esa iglesia humilde. Amado hermano, no se sienta acomplejado, que nadie le haga pensar de que si usted no está debajo de su mega archiapostólica cobertura, si usted no está debajo de estas mega coberturas, usted es una iglesia que está en maldición, o que no está el espíritu mentira del diablo. No le crea, glorifique a Dios, que en su iglesia sencilla, en su casa, en su discipulado, donde usted ministre en verdad y en justicia, el Espíritu Santo manifestará todo lo que Él quiera repartir a los que creen. No se deje engañar. Ya está bueno ya. Ya está bueno. Ya está bueno. Amados hermanos, fe, milagro y sanidad. Sin fe no habrá jamás sanidad. Sin fe no habrá jamás milagro. Pero entendiendo que este don o estos tres dones, los dones de poder, tienen personas específicas por medio de las cuales se va a manifestar. También tienen personas específicas, escuche bien, que anhelan eso. Usted no tiene que ser evangelista para anhelar que en usted haya una fe tan grande, que usted se acerque a la camita, allí donde está su hijo, su hija, y usted le ponga la mano y usted diga, por el poder del Espíritu, por los pactos del Señor,
por la sangre del Cordero, por lo que está escrito en la palabra. Veré tu sanidad en el nombre de Jesucristo. Veré tu sanidad en el nombre de Jesucristo. Y te vas a levantar y vas a crecer hermoso. Y vas a manifestar la gloria de Dios. Y por el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Allí usted como madre poniéndole la mano con esa fe del Espíritu. Usted va a decir por el milagro que el Señor hará por el Espíritu en tu vida, en tu cuerpo. Mi casa creerá. Y entonces se cumplirá. Entonces se cumplirá. Cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu casa. Porque no habrá un solo corazón en esa casa, en ese hogar, que viendo el poder de Dios por fe y milagro y sanidad no crea. Porque no tienes que ser evangelista, solamente tienes que tener una necesidad, solamente tienes que tener un anhelo, solamente tienes que tener una razón. Y todavía siguen habiendo necesidades de milagros y de sanidades. Todavía siguen habiendo. Yo lo creo. Porque el mismo Espíritu Santo que está en el gran evangelista puede estar también en ti y en tu casa. El mismo Espíritu Santo que ellos tienen y que yo tengo, usted lo tiene. Que nadie le haga sentir menor. Que nadie le haga sentir que usted necesita la mano apostólica para recibir una sanidad. Usted tiene el mismo Espíritu Santo. Usted, su nombre está escrito en el mismo libro de la vida del Cordero que ellos. No hay dos libros. Ellos están en el mismo libro que usted está. Y el mismo Espíritu Santo que está en ellos está en usted. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén, amén, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Levante sus manos, voy a hacer una oración por todos ustedes. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre Santo de la Gloria. Por tu palabra, por la unidad del cuerpo, Señor, estamos de acuerdo en este lugar. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, por lo que está escrito y por lo que se ha ministrado y enseñado, en esta hora donde la fe se ha avivado, donde el Espíritu Santo avivó el corazón de cada uno de nosotros, oramos, Señor, por fe, por milagro, por sanidad en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras casas. Creemos, Señor, que por la palabra, por tu espíritu, por la fe, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, en todo cuerpo, en todo aquel que se necesite sanidad, la vamos a ver, creyendo y no dudando, que tú, Señor, sigues haciendo milagros, sigues haciendo prodigios, sigues haciendo, Señor, portentos a los que te creen. Lo creemos con todo nuestro corazón. Padre, sana los cuerpos. Libera, Señor, al oprimido. Si hay enfermedades espirituales, Señor, reprendemos en el nombre de Jesucristo todo espíritu inmundo, todo espíritu incorrecto, toda influencia satánica. Declaramos que es inoperante por el poder de tu palabra, declarando tu palabra, no mi voluntad. Declaramos tu palabra, tus pactos y tus promesas sobre todo aquel que necesite ser sano. En el nombre poderoso de Jesucristo y en esta noche, Señor, por la gracia que me ha sido dada, pido, Padre, Padre bueno y Padre santo, que esta palabra, Señor, dé su fruto al 100%, en su tiempo. Que puedan ellos y todo aquel que la vea ser retenedor de la buena palabra. Esta palabra nos ubique, Señor, donde estamos sentados a tu diestra. Estamos a la diestra de No
cruz está ante mí. La cruz está